Listo para entrar en modo actuación. Tienes que hacerle como... Ahí estamos en vivo. Te iba a Ya decir que podemos. tenías que hacerle como en iCarly. Eso de Ah, 3, 2, 1. pues gracias a los que vayan a estar viendo este video después para escuchar lo que estamos diciendo y la plática que vamos a tener al principio. Entonces, pues vivimos una semana bastante ajetreada en cuanto a una diversa cantidad de noticias y de sucesos, pero la noticia con la que queremos abrir el programa y con la que queremos empezar a charlar un poco, igual cambiando un poco el formato, es con la detención de Yanine Añez. Entonces, pues Ax, ¿cómo quieres empezar? No, pues como ves, es una plática muy normal. Pero sí una semana interesante. Como dices, estuvo, bueno, desde las marchas feministas, eh, pasando por lo de esta señora Yanine Áñez y lo de Lula da Silva también, ¿no? Bueno, vamos desde lo de esta señora, presidenta de facto, expresidenta de facto de Bolivia, quien llegó al poder con un golpe de Estado, ¿no? Donde el ejército básicamente presionó para que saliera Evo Morales. Es un tema muy interesante y creo que es todo esto que estamos viviendo lo podemos juntar muy bien como, como con un solo, de un solo efecto, ¿no? Eh, pero bueno, en cuanto a lo de este tema en particular, se demuestra una vez más que lo que decía la OEA fue básicamente magnificado por los medios de comunicación. A propósito, se dejaron muchos cabos sueltos para poder llegar a lo que llegó, que fue el golpe de Estado. Posteriormente ganó Lucho Arce la presidencia de Bolivia, ¿no? Del MAS también, partido de Evo Morales. Entonces, te digo, se compró una vez más que lo del fraude nunca existió como tal y que fue algo orquestado por la OEA o por lo menos solapado por la OEA. Eso sí lo podemos decir, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sabes yo qué pienso? Que fuera de un fraude o no, que claramente, como dices, puede que haya sido falso. O sea, bueno, uno puede notar, gracias a los que nos están acompañando, este no va a ser el tema que vamos a abordar ahorita en Política en 18, vamos a hablar acerca de la piratería, pero quisimos cambiar un poco el formato e iniciar charlando un poco con una noticia que retomaremos más a fondo más adelante, casi al finalizar el programa. Pero vaya, para hacer un comentario rápido y para ya dar inicio formal a lo que va a ser el tema principal de este programa, yo sí quiero como complementar lo que mencionas porque pues se ve que no puede ser fraude porque finalmente el pueblo de Bolivia ratifica, creo que sí es la palabra, si no, Sí. corrígeme, ratifica al partido de Evo Morales. O sea, claro que sí hubo un descontento y claro que sí hubo una molestia porque Evo Morales ya quería perpetuarse y ya estaba, pues, o sea, lo quieras o no admitir, ya estaba empezando a tener estos tintes de, yo, o sea, me voy a atrever a decirlo, como de dictador, hasta de cierta forma como de dictador y de Porfirio Díaz o de esos patrones que desde mi punto de vista no se deben de repetir y no debe de haber, ¿sabes por qué? Porque no estás promoviendo finalmente la democracia. O sea, si tú estás seguro de que el pueblo te respalda y de que el pueblo te va a apoyar, pues dejas que otro candidato ocupe tu lugar. Pero ¿cuál es la necesidad de quererte perpetuar en el poder? Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo porque, bueno, en primera creo que otras democracias más maduras, como las europeas, nos han demostrado que te puedes hasta cierto punto mantener en un cargo público de alto nivel durante varios años, con los Sí, suficientes contrapesos, y considero que, aunque sí fue hasta cierto punto un error la candidatura de Evo Morales, ¿no? Por algo tuvieron más votos inclusive después del golpe de Estado. Eh, la realidad es que considero que el problema de América Latina es que no hay forma de gobernar, o sea, cada partido que entra con otras ideas hasta cierto punto, o nunca hay como que un plan a largo plazo. Entonces, hasta cierto punto yo no estoy tan en contra de las sí, reelecciones y de hecho al contrario, por ejemplo, en Ecuador, cuando sale Correa y entra Lenin Moreno, que se pensaba que iba a seguir ¿cómo se le dice esto? La estafeta, ¿no? De Correa, del correísmo, claro. realmente lo que hizo fue traicionar a esos ideales, ¿no? Y a la misma gente que votó por él.
Sí, o sea, estoy de acuerdo y es como dices, ¿no? O sea, ¿qué tanto son suficientes 6 años? O sea, ¿qué tanto te bastan 6 años o el periodo que sea para realmente a lo mejor y lograr un cambio? O sea, en muchas ocasiones es muy poco el tiempo, pero, o sea, yo no estoy en contra de que a lo mejor, no que a lo mejor, perdón, de que Evo Morales haya permanecido en el poder, pues durante 2 o 3 periodos, no recuerdo cuántos periodos estuvo, pero de eso, a que ya de plano no lo quiere soltar, ahí yo creo que ya hay algo a lo que como que echarle el ojo. Claro, o sea, igual y es malo a la idea de aferrarse, pero para eso están las instituciones electorales y la votación del pueblo, ¿no? La gente tiene que decidir, ¿no? Y si la mayoría lo quiere ahí, pues aunque tú te enojes, ¿no? Por ejemplo, tu minoría que estás en contra de él, pues más bien tienes que intentar convencer a la otra parte de la sociedad, ¿no? Que es un poco lo que falla en México, ¿no? Que se les olvida que a la gente que están insultando es a la que tienen que convencer de que no, que vote por ellos, ¿no? Entonces, no sé, es un tema. Sí, pero bueno, ya nos extendimos un poquito más de lo que queríamos. Vamos a darle con a lo que vinimos, básicamente. Buenas noches, esto es Política en 18. Yo soy Daniel y como cada semana estoy aquí con Saxton. ¿Cómo estás, amiga? Hola, hola, ¿cómo está todo el público? ¿Cómo estás, Dani? Bien, 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 muy bien. Gracias por preguntar y qué bueno que también estás bien. Pues les presentamos nuestra pequeña intro que por supuesto iremos modificando con el paso de las semanas. Y como ya habíamos adelantado un poco antes de que entráramos al aire de manera formal, pues lo que abordamos al principio es un tema con el que quisimos cambiar un poco la dinámica que retomaremos casi al final del programa. Pero lo que nos compete aquí hoy y ahora es el tema de la piratería en México. Entonces, si me pudieras regalar un poco del contexto, Sax, te lo agradecería. No, es que me queda muy poco, ya no te lo puedo regalar, lo que. Si no me quedo sin contexto. Ah, perdón. Pero Este, adelante. bueno, primero vamos a definir qué es piratería, ¿no? La UNESCO la define como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesariamente legal. Ok, esa es la forma en que la UNESCO define lo que es piratería, ¿no? Ahora vamos a dar unos pequeños datos de la piratería en México, ¿no? Eh, según los datos de la PGR en su momento, en el periodo de 1 de agosto de 2014 al 31 de agosto de 2015, se registraron 2.845 averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal por presumibles ilícitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, lo que podemos entender como productos de piratería, ¿no? De los cuales 556 eran previstos en el Código Penal Federal y 2.289 fueron sancionados conforme a la ley de la propiedad industrial. En tanto así que casi la mitad de los encuestados de una encuesta que se realizó por el INPI hace unos años respondió que el último año había adquirido al menos un producto pirata. Eso son datos de 2015, 2014. Están actualizados, por supuesto, pero ya podemos entender desde ahí la magnitud de la situación de la piratería en México. A ver, vámonos directo ya a lo que vinimos. Y pues quiero hacer esta pregunta para pues entrar con algo pues caliente, ¿no? Algo fuerte dentro del programa. ¿Has alguna vez consumido piratería? Yo, sí, obviamente, yo creo que prácticamente todos. Y yo sí, sí, lo acepto abiertamente. Es muy difícil escapar de ella. Sí, exactamente. Yo leía, y espero no equivocarme mucho en el dato, que 8 de cada 10 mexicanos, al menos, han consumido piratería. Pues las razones, las clásicas, ¿no? Yo creo que las más obvias. Porque es más accesible y porque es más barata. Por Y supuesto. sí, y realmente lo es, ¿no? Pero bueno, yo quiero empezar esta plática haciendo una declaración, pues igual, fuerte.
la sociedad o el modelo en el que vivimos, que pues el modelo económico en el que vivimos es el capitalismo, el neoliberalismo. Yo creo que estos términos ya no son ajenos a la sociedad mexicana. El presidente los dice todo el tiempo en sus conferencias y los medios de comunicación se encargan también de reproducirlos masivamente. De cierta forma, te obliga y te orilla a que consumas esta piratería. ¿Por qué? Y voy a extenderme un poco en este comentario. Estamos de acuerdo, Sachs, en que uno de los grandes problemas actuales del mundo es la distribución desigual de la riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Que 1% gana un montón y el 99% apenas si tiene para vivir en algunos casos, y en otros casos pues vive una vida holgada, pero tampoco llega al grado de estar en ese 1%. ¿De acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación? Que mientras ese 1% sigue produciendo cosas, sigue generando ganancias y demás, los demás, pues parece que año con año no alcanzan a aumentar su poder adquisitivo. O sea, siguen con salarios bastante bajos y demás. ¿Y eso a qué te orilla? A que mientras los más ricos sí pueden tener esa posibilidad pues de a lo mejor más bien, perdón, me confundí un poco. Mientras ese 1% sigue fomentando esa sociedad de consumismo, porque realmente estamos viviendo en una sociedad de consumismo, o sea, creo que no es ajeno a nadie, que consumimos muchos productos innecesarios. Mientras esa sociedad lo puede hacer, mientras ese porcentaje de la población lo puede hacer de manera holgada, todos los demás no les alcanza para a lo mejor y ese ocio, para a lo mejor esa distracción, esa recreación. ¿Y a qué tienen que recurrir? Tienen que recurrir pues a la piratería. Entonces, se puede ver a lo mejor y un poco justificando, pero no es tanto una justificación, es la realidad. Claro, por ejemplo, ahorita que mencionaste esa encuesta de que más del 80% de los mexicanos admite haber consumido piratería, es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, la que yo dije al principio, la del INPI, la del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, habla de un 48% en 2015, pero si tomamos en cuenta que esta es una institución gubernamental, en donde si lo admites, mucha gente dice, ay, ¿qué tal si me investigan y me meten a la cárcel, ¿no? Entonces, también que tantas personas hayan aceptado abiertamente eso es muy interesante, ¿no? Hay otra encuesta igual del INPI que menciona que el 86% de los consultados dice que la consumen porque es lo que pueden comprar, ¿no? Con el dinero que tienen, a lo que se pueden dar el lujo de tener, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, un 82% lo considera como una actividad de delincuencia organizada. También otro dato muy interesante es que Hacienda dice que en 2014 le costó aproximadamente al país más de 43 mil millones de pesos, ¿no? Lo que es la piratería, ¿no? Esto hablando de que la piratería o la mayoría de negocios que recurren a esto no pagan impuestos, por supuesto. Y eso que mencionas tú, del consumismo que vemos fomentado desde las clases altas, ¿no? Lo vemos en Instagram, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles más famosos, además de lo de la gente como que famosa, ¿no? Como cantantes y eso. Son de gente que presume un estilo de vida ostentoso, ¿no? Literal hay gente que su trabajo, digo entre comillas trabajo porque sí considero que es como una burla que esto se considera un trabajo. Su trabajo es subir historias donde están yendo a comer a un restaurante en Polanco, que están yéndose de vacaciones, ¿no? Mientras mucha gente se está muriendo de hambre y tiene que trabajar de sol a sol todos los días, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, porque por un lado, la mayoría de la economía en México es informal y si decidieran llegar y darles un golpe gigantesco a todos estas personas que se dedican a esto, pues lejos de ayudar a la economía se vendría abajo, ¿no? Ya que es la que lo mantiene. En sí, México tiene muy poca afiliación, ¿no? Legal en cuanto a trabajos. Y eso también tiene que ver con que hay pocas flexibilidades, ¿no? Es muy curioso, en México hay muchas flexibilidades para las empresas extranjeras y grandes consorcios, pero no para los pequeños negocios. Y otro dato muy interesante yo considero es que hace unos años se hablaba de que la economía con el capitalismo iba a crecer cada vez más y que eso nos iba a llevar a la reducción total de la pobreza, ¿no? Esa es como que la teoría. No tienes que hacerle nada, así déjala la pobreza como está y tú sigue en lo mismo y algún día va a desaparecer, ¿no?
Digo, eso es un término engañoso, ¿no? Porque si lees las estadísticas, la mayoría de la pobreza que se redujo fue por China, no por todo el mundo. O sea, es gracias a China donde ahí sí se redujo y en otros países no, en la mayoría no. Pero bueno, el punto al que quería tocar es que no sé si tú tendrás a lo mejor un dato o un dato que esté en contra, pero la economía sí crece a nivel mundial, pero no lo suficiente como para mantener un estilo de vida, no deja tú ostentoso, sino decente a la mayoría de personas. Entonces, por un lado, tenemos una economía que nos pide cada vez más, ¿no? Por algo se Ujú. está cambiando esta agenda de la economía de servicios, que no es una teoría de conspiración, es lo que está pasando, pero es porque literal las empresas se han dado cuenta que ahí es donde deja más dinero, ¿no? ¿Qué te deja más? Que compres, por ejemplo, una película original, ¿no? Eh, una película de este producto o que la rentes constantemente por medio de las plataformas de internet o que estés pagando una mensualidad en un servicio de streaming, ¿no? ¿Qué deja más Ujú. dinero? Pues claramente el segundo. Entonces yo creo que viene de ahí un poco, la gente está un poquito gastada, la economía no alcanza para todos y el deseo es el deseo y la gente desea consumir. Y mientras esto exista, los productos de piratería van a seguir estando donde están. Tocas varios puntos interesantes, ¿eh? Bueno, el primero de ellos es, pues, esta cuestión de cuál es el trabajo de estas personas, que, bueno, y como tú lo mencionas, ¿no? Trabajo entre comillas, de presumir su estilo de vida lujoso, y pues, ¿en dónde estamos parados? Estamos parados en un momento de la historia de la humanidad en la que se ha moldeado nuestra conducta y se ha moldeado nuestro pensamiento para que lo más costoso, lo que es de más valor, nos parezca lo necesario. O sea, hemos pasado de darle prioridad a otras cosas para darle prioridad a todo lo material. Claro, Entonces, claro. sí, 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 dime. No, no, eso iba a decir que claro que tienes razón, pero sigue. Sí, 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 o sea, le damos tanto peso a lo material que, pues, y vaya, es también una de las cuestiones con la de la piratería. Aquí teniendo unos porcentajes de estadísticas, mencionan que de toda la piratería que se da en México, el 23%, perdón, corresponde al calzado. O sea, estamos en un punto de la sociedad en el que creemos que los mejores tenis o los tenis más costosos, que hay tenis de 100,000 pesos, por decir el precio que más o menos podría decir que es más alto, y esos tenis creemos que nos van a dar la felicidad. Y hay gente que los compra y hay gente que los está pues presumiendo y faroleando, ¿no? En sus redes sociales. Pero ¿realmente eso te da la felicidad? ¿Y a qué nos lleva esto? A que otras personas que no tienen ese poder adquisitivo para comprar esos tenis de 100,000 pesos, pues empiezan a lo mejor ya a hacer menos ellos mismos, porque dicen, bueno, es que yo no tengo pues esos tenis, ¿no? Y esos tenis ahorita están siendo lo máximo. Entonces, ¿qué hago? Pues para no quedarme como fuera de esa moda, fuera de esa tendencia, pues recurro a la piratería. Claro, y de ahí viene esto, ¿no? Por ejemplo, en su momento la economía informal la encabezaban personas que simplemente no tenían el dinero suficiente o por lo menos no tenían la infraestructura suficiente como para que les saliera para ellos para vivir y además para pagar los impuestos, ¿no? Pero eran gente que vendía productos pues, legales, ¿no? Eran productos como comida o sus propias prendas que ellos mismos fabricaban sin ninguna clase de copia descarada o un clon, como le llaman, ¿no? A los productos que son copias exactas. Ujú. Pero hemos mutado a esto, como mencionas, ¿no? Y ya lo decía un filósofo y psicoanalista eslavo, ¿no? Slavoj Žižek, menciona esto, ¿no? Que actualmente tenemos una cultura del deseo, ¿no? Ya no es buscar la felicidad, ¿no? Sino buscar ese producto que deseamos pero lejos de que eso nos sacie o nos sacie, no sé cómo se pronuncia bien, el tener el producto, nos damos cuenta que lo que realmente deseamos no es el producto en sí, sino desear el producto. Ujú. Entonces, esto es un círculo vicioso, ¿no? En donde sigues deseando y más y más. Y dices, por ejemplo, no sé, esta computadora va a arreglar mi vida, ¿no? Y llega y luego se acaba eso, ¿no? Y sigues consumiendo más y más y más. Y también, no sé, ahorita mencionaste algo muy curioso. Me recordaste una anécdota
Bueno, primero para contextualizar, yo no sabía que existían tenis de más de 20,000 pesos, ¿no? Yo de verdad no tenía idea de que eso existía. Yo decía, no, pues todos los tenis deben costar dentro de 100 pesos a 5,000 pesos, ¿no? Máximo, ¿no? Ujú. Y justamente después me enteré que no, ¿no? Gracias a Billie Eilish me enteré que había tenis carísimos. Pero bueno, ni tampoco conocía estas marcas. Pero conocí a una persona que en alguna ocasión hablaba de manera clasista de otras personas, ¿no? De tez morena y que tenían menos capacidades económicas que esta persona tal vez, o por lo menos eso creía esta persona, yo lo pongo un poco en duda, pero bueno, decía, pero estas personas sabrán de marcas, como tomándolo como algo muy importante, ¿no? Como antes los colonialistas decían, estas personas tendrán alma. Entonces es como muy curioso, ¿no crees? O sea, la forma en que hemos mutado a esta cultura del deseo por el deseo. Sí, y es lo que te decía, ¿no? O sea, tú mismo te empiezas como a sentir mal y ¿a qué recurres? Pues recurres a la piratería, recurres a lo mejor y darte lo que tú crees que te va a dar un poco de valor, finalmente. Por ejemplo, los perfumes, ¿no? O sea, te compras un perfume que según aparentemente puede ser de marca porque pues dices, no, pues es que las otras personas usan ese perfume, ¿no? Y si yo no lo uso, pues ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy parado? ¿O en dónde estoy parado? Claro. Es también curioso ahorita que mencionaste eso, cómo ha ido perdiendo con los años el mercado de la música y las películas piratas a comparación de lo que ha ganado el mercado de la ropa y de los accesorios, ¿no? Ujú. Anteriormente, el mayor mercado para la piratería era las películas, ¿no? El entretenimiento. Y esto Fíjate, ya. Ajá, perdón sí. que te interrumpa, fíjate que todavía sigue siendo, pero como No, sí. dices, ya falta poco para que se vaya superado, ¿no? Por el calzado y los Exacto, productos. a eso me refería. O sea, sigue siendo, pero, o sea, su crecimiento ya no es el mismo que antes y en cambio la piratería de ropa y de accesorios va en aumento, ¿no? Y esto es raro, ¿no? Porque generalmente tú creerías que es como el rey indiscutible, porque el entretenimiento es algo caro y es como muy lógico que la gente busque consumirlo de manera barata, ¿no? Porque al fin y al cabo, entretenimiento lo necesitamos todos, ¿no? El desestrés y eso, ¿no? Es algo que sí es hasta cierto punto muy importante y que no está al alcance de todos. Entonces se podía entender eso, ¿no? Como por ejemplo en su momento los videojuegos, ¿no? Cuando la época dorada del PlayStation 2, que se le llevaban a un lugar donde le ponían un chip que leía discos piratas, ¿no? Y la Ujú. gente jugaba muchos juegos. Pero como dices, ahora la tendencia es hacia la ropa y accesorios, ¿no? Y también el calzado. Lo cual es, no sé, personalmente muy extraño porque no es que juzgue la idea de que alguien compre, por ejemplo, zapatos en un establecimiento así, ¿no? Lo que se me hace muy extraño es que a la gente le interese tanto que los demás vean esta marca, ¿no? Como dices, nos volvemos, nuestro valor más bien se vuelve proporcional a la ropa y las marcas que traemos. Y lo vemos desde la moda en general, ¿no? Todas esas playeras Gucci, por ejemplo, que tienen estampados los logos en todos lados, ¿no? Sí, Sinceramente horrible. es estéticamente horrible, exacto, es Sí. espantoso, espantoso. Una oda al mal gusto, sin embargo, es lo que está de moda. ¿Y por qué? Porque el chiste es que se vea la marca, ¿no? Que vean que soy una persona que tiene el dinero para pagarla, ¿no? Aunque no sea cierto y recurra a la piratería. Entonces es raro. Respecto a lo que comentabas de las películas, fíjate que es como lo que decías, que pues ha migrado pues a las plataformas de streaming y pues a las plataformas de streaming piratas. Se podría decir que hasta Claro, de alguna forma ilegales, ¿no? Porque, digo, creo que ahorita la página de internet que la mayoría de los jóvenes conocen, pues bueno, jóvenes y pues también me incluye dentro de, bueno, nos incluimos dentro de ese rango, todavía no estamos más para allá que por acá, pues es Cuevana. Entonces, pues ya no vas a recurrir la mayoría de las personas ya no prefiere comprar una película y verla en su DVD, ¿no? Sino que dicen, bueno, me meto a una página de internet, busco, o sea, lo googleo tal cual, ¿no? Película tal, gratis, online, y me meto a tal página y la veo. Y así es como bueno, eh, cumple esa necesidad de a lo mejor de ver esa película, ¿no? De entretenimiento. Pero ahora vamos a otro punto que pues también es parte del tema de la piratería. ¿Cuáles son los riesgos? O sea,
ya no se da tanto ese mercado de películas piratas, o está perdiendo valor, está perdiendo lugar ese mercado de películas piratas por la cuestión del internet, pero si es una página que aparentemente se ve confiable y termina no siéndolo, el costo va a ser mayor, porque se te va a meter un virus a tu computadora, la va a fregar, y entonces sí, por no comprar en el mercado y tampoco por no comprar una original, terminaste perdiendo todo. Y el costo va a ser 3 veces mayor, o no, un montón de veces mayor, perdón, porque pues vas a tener que mandarla a reparar o vas a tener que comprarte otra. Claro, ¿no? Y bueno, ese es un punto muy interesante, lo de los riesgos, y ahorita lo voy a retomar, es un tema muy interesante. Pero para cerrar lo otro, me acabo de darme cuenta de algo muy curioso, que en las estadísticas que se tienen, por supuesto, como dices, va a la alza la de ropa y accesorios. Sin embargo, la gente en las encuestas admite más fácilmente comprar cualquier otra cosa ilegal que comprar ropa pirata, ¿no? Eso es muy, muy curioso y habla de lo que mencionábamos, ¿no? Esta idea de que la ropa te da valor. Pero regresando a lo de los peligros de la piratería, otros dos de los productos importantes dentro de esto son las medicinas y los productos de limpieza, ¿no? Sí. También son un mercado bastante amplio y estos totalmente pueden conllevar problemas de salud muy graves, ¿no? Pueden inclusive causar la muerte en algunos casos, ¿no? Es como lo que se llama vino adulterado, ¿no? Que es básicamente vino pirata, alcohol pirata, que conlleva muchos riesgos, ¿no? Porque es otro producto, es otro de los productos pirata más usados, ¿no? El alcohol. Uh-huh. Entonces ahí ya tocamos todavía fibras más sensibles. Ya no es solo el hecho de que tú quieras, no sé, de entretenimiento o aparentar algo que no eres delante de las masas, ahora también es el de tener que ahorrar dinero para comprar un medicamento porque no te alcanza, ¿no? Porque en la Exacto. mayoría de estos casos no es tanto por las situaciones pasadas, sino es más la situación de literal no me alcanza y necesito un medicamento. Entonces recurro a estos lugares de dudosa procedencia donde hacen medicamentos falsificados, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué consumo piratería? Porque no me alcanza y porque vivo en una sociedad desigual. Y porque el modelo económico en el que vivimos todos le da mucho a unos y le da muy poco a muchos. Entonces, finalmente, no nos alcanza para los medicamentos, o bueno, en algunas ocasiones a las personas. No digo que haya sido mi caso, al menos no tengo algún recuerdo presente de que haya sido mi caso, pero pues no te alcanza para las medicinas y ¿qué tienes que hacer? ¿No? Te debates entre la vida y la piratería. Claro, entonces es todo un tema muy complejo y ahí es donde debe tomar cartas en el asunto del Estado. Y de ahí vienen todas estas ideas que yo suscribo sobre la importancia de la sanidad pública, ¿no? Más allá de verla como un negocio, la salud debe ser un derecho que el Estado pueda procurar para la población, ¿no? Entonces, es un tema que me parece bastante choqueante, que sigue siendo un tema de discusión y sigue habiendo gente diciendo, no, 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 no. Si tú tienes más dinero, tienes derecho a mejor salud, ¿no? Ya sabes, toda esta idea de la meritocracia Uh-huh. caduca que tenemos gracias a los modelos capitalistas. Entonces, no sé, es muy preocupante cuando ves estas cifras, ¿no? De la gente que ha utilizado, desgraciadamente, medicinas falsificadas, ¿no? Y es cuando dices, eh, si estos son los números de la gente que lo admite, no me quiero imaginar toda la gente que no lo ha admitido, ¿no? O cuánto dinero está generando esta industria, ¿no? Y cuánto de ese dinero es la razón por la cual las autoridades no hacen nada, ¿no? ¿Cuántas mordidas no hay detrás de eso? Porque la industria de los medicamentos piratas es de esas pocas industrias que realmente no han sido atacadas frontalmente, ni en los medios de comunicación, ni por los gobiernos, ¿no? Han sido pocos los casos donde se han atrevido a atacar farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos con López Obrador, su gobierno ha tenido una actitud media estoica con las farmacéuticas, pero no hemos visto en general ni que ningún gobierno tome medidas abiertas sobre esto, ¿no? Y que lo tome como una situación de prioridad nacional. Yo considero que esto es preocupante y que levanta ciertas sospechas de los porqués, ¿no? Y del poder, ¿no? Yo diría, o Claro, sea, quieres encontrar el porqué más evidente, pues es el gran poder que tienen estas farmacéuticas. por Y supuesto. bueno, me agrada lo que mencionas porque, bueno, justamente haciendo el comentario rápido, apenas hace algunos días o una semana, no recuerdo bien,
pues se denunciaba y se hacía el anuncio en la conferencia de las 7 de la noche de salud de COVID, que, bueno, daban a conocer, ¿no? Este operativo que habían hecho para alertar de unas vacunas pirata o apócrifas que se estaban vendiendo. Entonces, afortunadamente se toman cartas en el asunto, pero lo menciono porque quizá podríamos englobar, bueno, no englobar, más bien dividir o clasificar a las intenciones de la piratería en dos. Los que se hacen sabiendo que van a afectar a las personas, pero aún así lo hacen porque eso les va a dar ganancias que pueden necesitar o que no necesitan, perdón, y que las quieren solamente para aumentar su poder adquisitivo, aumentar su capital, o la piratería que se hace porque se está haciendo a lo mejor, y puede sonar mal que diga esto, pero se hace con un fin, ¿cómo decirlo? ¿Cuál puede ser la palabra? Con un fin, pues de alcance, o sea, con un buen fin. Te digo, no quería utilizar esa palabra, pero pues sí, podría ser con un buen fin. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la piratería de la cultura. O sea, cuando empiezas a distribuir y a darle una exposición mayor a lo que es la cultura, a lo que son los libros, que muchas veces no se pueden pues adquirir, ¿no? Porque pues el costo en ocasiones puede llegar a ser alto. Y finalmente, pues te encuentras con esas dos vertientes. Claro, y es un costo demasiado elevado, en especial para estudiantes, que son los que generalmente buscan consumir estos productos por necesidad, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso, me recuerdas al libro de Abby Hoffman, que por cierto fue parte de los 7 de Chicago, este activista gringo, que publicó un libro llamado Roba este libro, o Steal This Book, Uh-huh. que literal, ¿no? No exhibieron porque las librerías tenían miedo de que literal lo robaran, ¿no? Era un libro donde hablaba de técnicas para conseguir todo gratis, ¿no? Para hackear el sistema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el punto es que en general hay muchos autores que han optado por esto, publicar sus libros en internet gratis, para por una, digamos, no hacerle el caldo gordo a ciertas páginas, ¿no? Que se nutren o viven de eso, ¿no? De la piratería, ¿no? Como Uh-huh. en su momento, ¿no? En su momento Napster, no sé si recuerdan este escándalo de esta página de internet donde se descargaba música ilegal, este escándalo entre Metallica y Napster, ¿no? Esa demanda que levantó como un tema muy polémico por allá en los 2000 sobre qué tanto afecta a la industria de la música la piratería ilegal. La piratería más bien, obviamente es ilegal, lol. Pero bueno, o sea, el punto es que es un tema complicado, como dices, en donde están varias vertientes, ¿no? Por un lado, la que se hace con dolo al 100%, Sí. con las ganas de generar ingresos nada más a costa de la salud, y la que se hace en algunos casos por ocio, que es la de entretenimiento, y la de cultura, que se hace muchas veces por necesidad, ¿no? O inclusive yo diría que también la fabricación a veces de estos productos pirata, ¿no? De calzado y de accesorios, ropa, se hace por necesidad en muchos casos, ¿no? Yo he visto, yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces a plazas grandes de ropa, a trabajar, no de cliente nada más. Y he notado eso, ¿no? Que en muchas ocasiones el público está buscando eso, ¿no? O sea, lo que yo quiero es algo que se parezca a esto, ¿no? O sea, quiero que se vea esta marca, ¿no? Aunque no sea real, ¿no? No me Uh-huh. importa lo que. Entonces es un tema muy complicado en donde necesitas hacer eso para vender más o pues intentar vender lo que tienes a ver qué sale, ¿no? Es un tema muy complejo y yo creo que es parte de estas incongruencias del modelo neoliberal, ¿no? Donde por un lado hay ciertas como que facilidades para los más ricos para que produzcan lo que tengan que producir y se hagan más ricos. Y por otro lado hay muchas trabas para el pequeño comerciante, siendo que es el que al fin y al cabo está manteniendo la economía nacional, aunque muchos economistas quieran hacer toda una chaqueta gigantesca de por qué no es cierto, ¿no? Y me agrada que ya lo has mencionado varias veces, porque pues parte de los documentos, bueno, parte de las páginas en las que estuve buscando un poco de información para pues, este tema, hacen mucho hincapié o hacen mucho énfasis en eliminar la piratería, ¿no? Y en que el problema pues son estas personas que lo hacen de manera más bien que contribuyen a esta actividad ilícita y demás. Pero como ya también hemos mencionado, o sea, muchas personas lo hacen por necesidad realmente. Entonces, ¿a dónde tendrían que ir orientadas las políticas públicas?
ayudar al infractor. O sea, a que si tú por necesidad y porque realmente por necesidad estuviste infringiendo la ley y estuviste cometiendo, bueno, estuviste haciendo piratería, no fue en muchas ocasiones por gusto. O sea, tiene que haber políticas públicas también más humanas y tiene que haber un uso de la ley también más humano en el que pues no todo lo dejes como a malo y bueno, sino como que te acerques a las personas, bueno, ¿cuál fue lo que qué fue lo que te motivó, ¿no? A hacer esto? Yo creo que la mayoría podría mentir, pero pues también se tienen que tener como pues estos seguimientos, estos operativos para que tú pudieras dictaminar, ¿no? A quién ayudamos, a quién si metemos al bote, pero no se trata de meter todos al bote y no se trata de cortar de raíz el problema de la piratería y dejar en la calle y volver más grande la situación de la pobreza. O sea, eso es algo que se debe de pensar bien. Exacto. Sí, es algo que se debe de pensar bien y es algo que se me ocurre que pues tienes que, ¿cómo decirlo? Ser muy preciso en la manera en la que vas a actuar. Claro, y ahorita qué bueno que mencionas eso porque es lo que mencionamos al principio, ¿no? Al fin y al cabo, es una situación que se tiene que solucionar, pero yo creo que la forma, como dices, no siendo, ejerciendo el poder punitivo, ¿no? Es creando condiciones, o sea, sí suena muy cliché y es como que lo que siempre dice la izquierda en general y es lo que critican de, ay, sí, crear condiciones, qué fácil, ¿no? Esa es el arma mágica, ¿no? Mm, Pero, pues sí, o sea, antes que detener gente a lo loco, pues primero hay que crear condiciones para que esa gente no tenga que recurrir a estas prácticas, porque no estamos comparándolas, por ejemplo, por ejemplo, el modus operandi del feminicidio, ¿no? Que es claramente de otra índole, es más pasional y tiene que ver con otras situaciones culturales que mm, no pueden ser justificables, ¿no? Pero situaciones como esta, ¿no? Como eh, los jornaleros que se han dedicado a sembrar, los agricultores que se han dedicado a sembrar planta de amapola o marihuana y todo esto, por necesidad, pues es claramente un indicio de que hay algo mal con el sistema, ¿no? Y que primero tenemos que arreglar todas estas carencias para ahora sí exigirle a los demás, al pueblo, respeten las leyes. Porque si las leyes son injustas o son poco equitativas, pues el pueblo va a decir, pues yo por qué voy a seguirlas si tú no las sigues, ¿no? O si nada de lo que está en la Constitución me lo estás proporcionando como deberías, pues mm. yo tampoco tengo obligación de cumplirlo, ¿no? Ahí se rompe el contrato social, dirían, ¿no? Los que creen en Hobbes y en Rousseau, ahí se rompe el contrato social y es lo que está pasando. Y como dices, no se puede tampoco erradicar al 100% y llegar a intentar desmantelar toda la industria, porque es muchísimo el dinero que genera ahí, o sea, de por sí hay mucha pobreza en México, sería darle totalmente en la torre a la economía. Desgraciadamente, la economía informal es la que prospera en el país gracias a las pocas condiciones, como decíamos antes. Entonces debe ser un tema que debe ser tocado con calma y buscándolo a largo plazo y a mediano, porque a corto plazo es muy difícil, o sea, muy complicado realmente acabar con esto. Es un Y como proceso y... ajá, continúa, perdón. No, eso era el final, es un proceso. Ah, que finalmente volvemos, o sea, hay una constante que se ve en muchos casos, y vaya, a lo mejor y por eso es constante, que es culpar a la persona que lo está haciendo por necesidad, ¿no? Culpar al pobre, culpar al que no tiene pues un trabajo estable, y lo culpas y dices, no, pues es que esas personas están infringiendo la ley y esto le cuesta mucho a la economía mexicana, pero pues también paralelamente aporta, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a simplemente a culparlos y a decir que pues estas personas que están infringiendo son delincuentes y ya, y que si tú compras también se está siendo un delincuente y ya? O sea, tienes que proponer algo, obviamente, no puedes simplemente culpar al pobre, darle toda la carga al pobre y decir, bueno, ya eliminamos un montón de material pirata, rompimos, destruimos un montón de piratería, pero bueno, ok, das tu cifra de cuánta piratería quitaste del mercado, pero me vas a dar también la cifra de a cuántas de esas personas apoyaste y cuántas de esas personas realmente no merecían estar en la cárcel o simplemente vas a seguir culpando al pobre, ¿no? Y el pobre es el único culpable cuando en sí no es la realidad. Claro, y de hecho, o sea, voy a utilizar el argot del presidente porque
Yo estoy en la idea de que hay como homogeneizar, sí, eso, el Ajá. lenguaje en la izquierda, sorry. Pero la gente conservadora, los conservadores, básicamente, generalmente creen que esta postura que mencionas es simplemente utilitarista, ¿no? Así de claro, ¿no? O sea, no puedes fijar que algo está mal y solamente cuando determinada situación pasa, sí está mal, ¿no? Y que si vamos a esa, el mismo asesinato se puede justificar y todo este tema, ¿no? Pero la Ujú. realidad es que mientras no hayan condiciones económicas favorables, siempre van a haber este tipo de negocios, ¿no? Que están escondidos del poder del Estado. La pregunta es, como dices, ¿es su culpa realmente? O sea, ¿te tenían más opciones? ¿O su opción era morirse de hambre y pues ya, ¿no? Pues que acepten que son pobres y ya. Sí. Es lo que parece que quiere la meritocracia, ¿no? Es como, o sea, vamos a llegar a otro tema que me gusta tocar mucho y que igual ya a lo mejor ya dije en otros programas muchas veces, pero es este rollo de, por ejemplo, estoy en contra de las becas, ¿no? Y de los apoyos a los ninis, ¿no? Aquí así les llaman, ¿no? En lugar de, pues, no sé, becas incentivo para entrar al mercado laboral, no, becas para ninis. Bueno, están en contra de estas becas, pero al mismo tiempo están en contra de que ellos busquen por otro lado algo que les deje dinero para comer y vivir, ¿no? Entonces es una locura, ¿no? Entonces no hay un lugar en el que puedas estar correctamente, ¿no? O sea, para ellos el pobre bueno es el que no se queja, trabaja de sol a sol, no gana nada y ya, ¿no? Y que es más como en las películas de Pedro Infante, ¿no? Un pobrecito pateado por la vida y que, ay, vamos a ayudarlo dándole unas despensas cada 6 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, o sea, lo de los estudiantes, lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué estrategias vas a utilizar para que salgan, ¿no? De esa situación en la que están sumergidos. Sí, te digo, o sea, es generar una situación en donde hay empleo, ¿no? Ujú. Y digo, después de unos años de gobiernos neoliberales que han traído muchísimas empresas extranjeras, se puede decir que eso no soluciona todo el problema, ¿no? Y digo, a la fecha la mayoría de la economía es informal, entonces te das cuenta de que no ha funcionado mucho eso, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a las pequeñas empresas, los pequeños negocios, que son los que al fin y al cabo ayudan a que la sociedad se desarrolle. Hay por ahí una presentación de Rafael Correa en la UNAM. Es de este año, fue creo que en febrero o enero. Chéquenla, búsquenla así, Rafael Correa UNAM. Es muy buena, él menciona algo sobre esto, ¿no? Como esta idea de incentivar la economía local para poder hacer crecer la economía nacional, ¿no? En general, ¿no? Es un buen tema. Retomando un poco de lo que comentabas también hace un ratito respecto a lo que debería ser como un derecho y que se debería de garantizar de forma universal, pues entramos a lo que es también la educación, ¿no? O sea, dentro de esos derechos, la salud, la educación, los estudiantes recurren a la piratería muchas veces no por gusto, porque yo creo que para muchos estudiantes no nos es en ocasiones pues agradable estar buscando todo el tiempo en internet libros, estar buscando PDFs que a lo mejor en ocasiones ya son de años muy atrasados, en ocasiones también se ven de muy mala calidad, también el hecho de que lo que comentábamos, los riesgos de la piratería. Yo como estudiante tengo que buscar un libro que para obtener información, pero está muy caro, entonces tengo que recurrir al internet y pues en una de esas me meto a una página que supuestamente me va a asegurar que puedo descargar el libro y pues se me termina fregando toda mi computadora. Entonces, muchas veces no se recurre a la piratería por gusto. O sea, yo cuando tengo que buscar un libro, y por ejemplo ahorita que estamos en estas condiciones de pandemia en la que no podemos ir a las bibliotecas de nuestras escuelas, digo, hay estudiantes que ni siquiera tienen biblioteca en su escuela o que los materiales que están ahí son muy limitados, pues ¿qué haces, no? Dices, pues chale, me tengo que meter a internet, tengo que ponerme a buscar un rato páginas, a ver en dónde puedo encontrar un libro, que no tenga que descargar y que esté en PDF, y si no lo encuentro, pues tengo que a lo mejor y buscarle, escarbarle más, ¿no? Para descargar a lo mejor el libro y esperando que no se me friegue mi computadora. Y destaco la palabra chale porque no lo estamos haciendo por gusto. O sea, yo que más quisiera que, o la mayoría de los estudiantes que más quisiéramos que pues tener los libros, ¿no? Tener los libros, y que fueran finalmente de nosotros y que no nada más estén en una computadora o en un medio virtual.
que yo sepa que los puedo consultar en cualquier momento, tenga o no tenga internet, tenga o no tenga una computadora. Claro, es un tema principal y fundamental para la educación, el proveer de los materiales necesarios a los estudiantes, como dices, más allá de que haya internet o no hay internet, ¿no? Y como, en muchas en universidades ni siquiera hay bibliotecas, y cuando la hay bibliotecas muy limitadas, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, muchas escuelas, sino es que la mayoría no tienen ni biblioteca ni nada y no hay nada, ¿no? Entonces es un tema muy complicado. También sería interesante saber si el público tiene alguna experiencia que compartir sobre la piratería, ¿no? Que vayan comentando aquí en la cajita de comentarios. Que dejen sus pensamientos al respecto, ¿no? A lo mejor una experiencia que hayan tenido, una justificación de por qué no utilizar la piratería, o al contrario, ¿no? Igual y van a comentarnos sobre cómo odian la piratería, ¿no? Y se están vomitando escuchando nuestras justificaciones, ¿no? A estas prácticas insanas. Y que finalmente era lo que te decía, que no son como tal justificaciones. O sea, sí son justificaciones en último término o en último punto, pero si te pones a analizarlo y si te pones a pensarlo, ¿realmente es una justificación o realmente estás exponiendo las causas del por qué tuviste que incurrir en la piratería y muchas veces no por gusto, ¿no? Sino por necesidad? Claro, es importante más bien puntualizar cuáles son las causas para poder erradicar el problema antes, ¿no? Porque es lo que pasa muchas veces. La gente exige que se arreglen las situaciones sin siquiera tener identificado ni ellos mismos, ni el Estado, ni nadie cuáles son las causas, ¿no? Y si las tienen, haciendo caso omiso de ellas, ¿no? Y diciendo, no, lo importante es que haya más policías, ¿no? Y que los metan a la cárcel a todos. Y no sé, Y, es como el tema de las drogas, ¿no? y que finalmente, pues es lo que comentan estas sociedades, ¿no? Intentando, bueno, estas sociedades de expertos y de analistas intentando erradicar la piratería, ¿no? No lo hagas porque está mal, no lo hagas porque estás infringiendo las leyes. Pero y si tengo la necesidad y si realmente no puedo hacer otra cosa sino que recurrir a la piratería, o sea, ¿me vas a seguir criminalizando? ¿Vas a seguir enfocando todo tu discurso a que lo que estoy haciendo está mal? De hecho, es como, no sé si se acuerdan ustedes, querido público, de ese bonito comercial que salía antes de cada película en el cine, o de hecho, inclusive en las piratas luego saliera muy, muy chistoso, Sí. que decía, comprar películas piratas está mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le ¿Qué le estás está enseñando a tus hijos? Y es como de, es lo mismo, ¿no? O sea, al fin y al cabo es criminalizar a la gente que compra, en lugar de decir, bueno, igual y compran porque no tienen el maldito dinero para pagar una entrada carísima del cine, en donde tampoco puedes meter alimentos y tienes que comprar alimentos que están todavía más caros, ¿no? ¿Y Entonces quién es un tema... ¿Y quién Ajá, finalmente tiene la culpa, no? Sino nosotros. O sea, sí, yo tengo parte de la culpa, pero te voy a criminalizar a ti y voy a decir que tú eres el delincuente. exacto, o sea, es esta idea muy tonta de pues, que es su culpa por nacer pobres, ¿no? O, pues aguántense. Es uno de los pretextos más feos que he encontrado. Pues aguántense. Si no tienen dinero para cultura, pues no la consuman. Si no se Exacto. van a morir. Y es Y como es de, ay, horrible, ¿eh? O sea, nos reímos por lo horrible que es. Yo creo que a veces se puede interpretar en eso la risa, ¿no? Que, no, ¿cómo te estás riendo de eso? Pues es que luego te ríes de lo absurdo que puede ser la situación, ¿no? Es como esa forma de resiliencia que tienes para afrontar lo horrible que estás escuchando o lo horrible del argumento. claro, es como vivir en una película de humor negro, ¿no? Donde se cae una viejita de las escaleras y se ríen todos. Así me siento, o sea. Sí, 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 pero ojo también, no estamos fomentando la piratería y repito, no la estamos justificando, porque es evidente que acudir a un mercado de medicamentos, a un mercado de películas piratas por internet, de libros y demás, puede llegar a afectarte gravemente. Y es lo que hemos estado diciendo durante todo el programa, no es que la justifiquemos, simplemente estamos diciendo que tampoco es totalmente responsabilidad de la persona que ha recurrido a un medicamento pirata y que se ha visto afectado pues aún más en su salud, o del estudiante que tuvo que recurrir a lo mejor a un libro y que pues de plano vio afectada todos sus documentos, su computadora y demás, ¿no? Claro, o sea, es lo mismo de que se necesitan primero entender las causas para poder erradicar el problema, ¿no? En este caso yo siento que el más complejo de erradicar de momento es el de la cultura, ¿no? Porque ahí no, el Estado no puede hacer mucho, ¿no? Y el entretenimiento igual. O sea, el mundo en el que vivimos está así. Cada día salen más plataformas de streaming
donde se están dividiendo todos los contenidos y antes si podías pagar un cable, ¿no? Y ya veías como muchos canales y tenías muchas opciones. Ahora no, ahora por ese dinero pagas un solo streaming y luego tienes que pagar otro y luego otro y luego otro si quieres ver todo. Entonces la mayoría de gente dice, ¿sabes qué? Vámonos lejos, vámonos a Cuevana y ahí me veo todas. Y entonces ahí sí se va como que de las manos del Estado. Sin embargo, hay otras situaciones donde el Estado sí puede tomar cartas en el asunto, como las medicinas. Yo creo que es el más fácil que tiene el Estado hasta cierto punto, en el sentido de que tienen la infraestructura para comenzar a erradicarlo. Pero primero tienen que entender que la situación es esa, ¿no? Porque no es de que haya falta de medicamentos, sino de que los que hay son muy caros. Esa es la realidad. Me agrada mucho lo que comentas porque de cierta forma es como un círculo vicioso. O sea, estaba el cine y pues no tenías para la entrada o a lo mejor y la entrada representaba forzosamente tener que comprar alguna botana y demás, ¿no? O a lo mejor y no te dio tiempo de ver la película en su momento, porque pues también las jornadas laborales a veces son muy desgastantes y pues ¿qué hacías, no? Pues me compro la película pirata en el mercado o a lo mejor y no me puedo pagar un cable donde sé que va a salir la película, no me puedo pagar una renta de Blockbuster y pues recurro a las películas de 10 pesos, de 5 pesos. Pero ahora que está en la plataforma de streaming, pues bueno, ya no pago el cable, pero pago la plataforma de streaming en la que tengo varias películas. Pero ya salió otra plataforma de streaming y ya salió ahora otra. ¿Y quiénes las están generando, sino esas megacompañías y esas personas, ese 1% que sí se puede dar una vida de lujos, ¿no? Ellos siguen creando y creando sus plataformas para incrementar sus riquezas y a qué orillan otra vez a las personas. No tengo para esta plataforma de streaming, no tengo para esta otra plataforma de streaming, no tengo para esto y esto y esto, pues ¿a qué recurro? A la piratería, a Cuevana. Y es como dices, no me voy a quedar sin comer, ¿no? No me voy a quedar sin la cultura. Bueno, no tengo para eso, pues ya no lo veo, ¿no? Y pues me duermo temprano porque pues es lo único que puedo hacer. Claro, eso es hasta ridículo, ¿no? O sea, esperar que pues ya duermes y ya no vean las cosas y ya no les va a pasar nada, ¿no? O Uh-huh. déjense morir, ¿no? Ya no tomen el medicamento. Es como muy tonto. Por ejemplo, ya yéndonos directamente a lo del entretenimiento, es un problema grave el que hay en general en México porque todas las distribuidoras están como muy fraccionadas. Entonces es difícil encontrar como que en una sola todo el contenido que buscas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la piratería en el anime y en general en las películas japonesas, ¿no? Y de origen oriental. Pero es que en realidad aquí en México, a pesar de todo el dinero que deja la piratería de ese tipo de películas, aún así no hay empresas que se animen a traer los productos acá, ¿sabes? O sea, no traen las distribuidoras las películas, las series, porque tienen esta idea de no, es que no va a funcionar, porque a la gente no le gusta lo suficiente. Pero, o sea, están los números, en la piratería es gigantesco el número de animes que se venden, ¿no? Por ejemplo, lugares como la Friki Plaza son famosos por eso y llevan años ahí y no se han ido. Eso significa que hay un mercado grande que está ansioso por consumir este producto y aún así no hay distribuidoras que se arriesguen, ¿no? Y cuando se arriesgan, lo traen mal o lo cambian todo, ¿no? Es un poco igual de que creo que en general es que las élites no conocen la realidad del país. O sea, es como todos estos memes que salieron de Ricardo Anaya, recorriendo el país. Así veo a todas las élites en general, ¿no? Incluidas las distribuidoras de cine, ¿no? O sea, que no conocen la realidad de su país. Viven en una burbuja donde no, a ellos no les gusta esto. Y ya. Y que no pueden checar luego gráficas, ¿no? Decir, bueno, o sea, no me voy a espantar o no voy a satanizar, pues me meto a internet, ¿no? A ver qué tanta piratería se consume de anime, ¿no? Pues sí es bastante, ¿no? Claro que va a funcionar esto, o sea, no soy tan idiota, ¿no? Tengo internet, puedo checar qué tanta piratería se está haciendo, puedo meterme a lo mejor ya a páginas de Facebook, ¿no? De qué tanta interacción tienen, y las estadísticas están ahí, o sea, las redes sociales te dan estadísticas de qué porcentaje de personas te sigue de cada país. O sea, es tan sencillo y no lo hacen. No, Entonces, no, y además siempre se van con esta idea, por ejemplo, cuando llegan a estrenar algo en el Canal 5, ¿no? Ay, es que no tuvo buenos ratings. Bueno, igual y si lo hicieras bien, ¿no? Por ejemplo, es lo que muchos no quieren entender. Es que el consumidor no es constante. El problema es que si tomas algo que está bien hecho y lo cambias porque según tú no va a funcionar así, pues no va a tener el mismo resultado, ¿no? Si ya lo tenías de una manera, pues déjalo así está funcionando, ¿no? O sea, lo vemos en Netflix. Digo, muchos lo hacen por igual un poco, diría yo, clasismo,
Pero las películas dobladas, digo, perdón, subtituladas y las series subtituladas venden bastante bien. La mayoría está viéndolas ya así. Entonces no entiendo por qué no pueden hacer algo similar con otras, ¿no? ¿Por qué se tienen que arriesgar a cambiarlo todo y después decir, no, fue un fracaso? Por eso no compro este tipo de productos y no los reproduzco. También relacionándolo un poco con esta cuestión del anime y, pues de la piratería en general de la cultura, ¿tú consideras que la piratería en muchas ocasiones les da más distribución y exposición a los productos que, pues vaya, se están pirateando? Ese es un tema muy interesante, por ejemplo, y iría al ejemplo de la industria de la música, ¿no? Que Mm. fue cambiando su modelo de negocios, ¿no? Ahora ya lo que más dejaba eran los conciertos y las reproducciones en internet, ¿no? Toda esta publicidad que le metes a las reproducciones en lugares como Spotify o YouTube. Entonces, yo considero que actualmente para algunas industrias sí genera más la piratería, ¿no? Les da mayor alcance, ¿no? Y eso hace que las mismas élites consuman más este producto, que son las que pagan, ¿no? O la gente con mejores condiciones económicas, no solo las élites, ¿no? Las clases medias igual, las clases medias igual. Pero eh, hasta cierto punto a algunos grupos sí les puede afectar, ¿no? Tal vez no al 100% y, por ejemplo, actualmente con YouTube yo creo que es más fácil, por ejemplo, para la música, generar ganancias, ya que le puedes meter un strike a los canales, inclusive meterles publicidad y que se vaya directo a tu bolsillo, ¿no? Cuando reproducen algo de tu material. Pero a los pequeños artistas, creo que es a los que más afecta. Yo siento que, digo, eso va a ser como un llamado a la desobediencia civil, pero no, o sea, pero no sé, si piensas recurrir a la piratería, por lo menos intenta que no sea piratería de artistas muy pequeños, ¿no? O de productores muy pequeños, ¿no? Porque pues sí, de por sí no tienen tantos usuarios, ¿no? Y todavía te atreves a robar su contenido, pues es un poco triste, ¿no? Que en lugar de apoyar este contenido que a ti te gusta para que siga produciéndose, prefieres piratearlo, ¿no? Es un tema muy complicado. Sí, sí, y regresamos a lo mismo, ¿no? A lo mejor y las disqueras sí, las disqueras van a tener, o los representantes van a meterles como que contratos muy gandallas, ¿no? En los que le quieran dar una parte a ellos, quieran ganar más los empresarios y lo vendan el producto igualmente caro, aunque sean de bandas pequeñas, aunque sean de cuestiones, de artistas, perdón, no muy conocidos. Entonces también eso es un problema, las disqueras gandallas, los empresarios gandallas que en cierta forma o en cierta medida hacen que si un artista pudiera ver bien a lo mejor en la piratería porque le van a dar mucha exposición, pues no lo ve así porque sabe que si lo piratean o si su disco se vende en pirata en vez de físico, sabe que el artista sabe que a lo mejor no va a ganar mucho, ¿no? Porque la disquera se va a llevar la mayor parte de lo que gane. O sea, si yo de por Claro. sí como artista me voy a llevar poquito, ahora me pirateas, pues con mi disquera gandalla o con mi empresario gandalla, pues de plano me voy a morir de hambre. No, y inclusive a veces puede ser peor, ¿no? A veces te pueden demandar porque dicen, no, pues no me salió lo que prometiste, aunque no hayas dicho nada, sino que lo que ellos creyeron que ibas a generar, no generaste. Te voy a demandar porque, pues no sé, porque te di, pero presté cierto dinero para que grabaras el disco, pues no salió, te voy a demandar. Y es un tema, pues, complejo, ¿no? Porque quieras o no, los artistas pequeños no están al nivel de otros artistas muy grandes, ¿no? Que ellos se pueden salir de la disquera y crear sus propios sellos o distribuirse independientemente. Son artistas pequeños que no tienen ni la prensa ni los contactos para poder seguir generando como ruido. Entonces, ahí sí es cuando regresa este tema de apoyar la economía local, lo mismo apoyar a tus artistas locales o tus pequeños artistas favoritos para que puedan seguir produciendo lo que te gusta, ¿no? Al fin y al cabo ese es el chiste, porque yo veo que hay gente, por ejemplo, que está muy feliz pagando Disney Plus y es como de, pues Disney no necesita más dinero, ¿no? Pero lo pagan, ¿no? Así como de, wow, es que Disney, ¿no? Ahí veo mis series, ¿no? No sé, un Mandalorian, ¿no? Y luego cuando le dices, bueno, y compraste el disco de este artista pequeño que te gusta, ah, no, estaba muy caro. Y es de, pues bueno, sabemos uno tiene sus prioridades, pero pues sí es un poquito mala onda, yo creo, ¿no? Que se siga beneficiando sobre los artistas locales o pequeños productores a las empresas grandes, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. Bueno, ya para ir finalizando un poquito con esta parte de la piratería, quisiera tocar dos puntos. El primero de ellos, pues, es remarcar que
la piratería no está bien, o sea, realmente es algo que no debería de existir, pero que sin embargo la sociedad en la que vivimos ha orillado a que exista. O sea, a lo mejor eso también puede ser mucho como de, bueno, todos tienen la culpa menos yo, pero ya lo hemos discutido a lo largo de todo el programa y es la realidad. No está bien porque puedes afectarte, pero tampoco está bien porque se puede utilizar para hacer parte de ella a otras actividades ilícitas. Y lo vemos en mercados o en colonias o en localidades como lo es Tepito, que muchas veces la piratería no se hace tanto por necesidad, ¿no? Sino para con ella llevar a cabo otras actividades ilícitas y para financiar trata de personas, secuestros, violencia, venta de drogas o la misma distribución de drogas, ¿no? Claro. Bueno, es un tema, ¿no? Yo creo que ahí se sintetizan los comentarios que hemos estado haciendo. Igual el llamado a la gente a que tome conciencia de la situación, ¿no? Obviamente no es bueno comprar piratería en términos legales, ¿no? Pero también, si lo van a hacer, también intenten hacerlo de manera inteligente, ¿no? Uh-huh. Si van a afectar a alguien, que afecten al que a menos le afecta, ¿no? No afecten a los que más jodidos se van a ver por la situación, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza la situación de tomar conciencia igual de nuestras propias responsabilidades, además de entender la situación general de lo que estamos viviendo, como hemos estado hablando todo este programa. Y por cierto, no veo que nadie comente sobre su historia con la piratería. Vamos, no sean tímidas y tímidos, chicos, chicas. Esto no se va a interpretar como una confesión para proceder con todas las de la ley, ¿no? Simplemente es para intercambiar experiencias. Pero bueno, el último punto que quería tocar era respecto a también la corrupción. O sea, si no se ha erradicado también la piratería y si hay tantas pérdidas por la piratería, tampoco es como que por falta pues de meterle como estrategia, ¿no? Sino también porque va a haber corrupción. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en las aduanas, creo que es bien sabido por casi todos los que, o por muchos sectores de la sociedad, en las aduanas hay mucha corrupción. O sea, por las aduanas, Muchísima. sí, o te roban, o te piden, o piden moche, o manosean tu producto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? A que se deje entrar finalmente. O sea, no es tanto como que todo lo recaigas como en el pobre que recurre a la piratería. Pero ¿por dónde entró esa piratería? Por una aduana y entró por una aduana laxa, entró por una aduana corrupta finalmente. ¿Y de dónde vinieron esos productos? La mayoría de esos productos vienen de China. Y aunque lo que comentabas al principio de que en China no hay, bueno, se redujo un poco la pobreza y demás, pero ¿a costa de qué se redujo o qué hizo que se redujera? Estas grandes maquiladoras, este gran mercado también de la piratería, porque es tal la cantidad de población en China que también tienen que recurrir a la piratería, tienen que recurrir al mercado de teléfonos pirata y ese era otro punto que a lo mejor no comentamos, más bien que no comentamos, perdón, que también mucho cuidado, ¿no? Con los celulares que se compran, porque en alguno de esos casos puede ser un teléfono chino. O sea, también es como que checar el Mercado Libre de dónde nos está llegando el producto, porque en ocasiones el mismo Mercado Libre lo especifica, o la plataforma de donde lo estés comprando. Este producto viene de China, ¿no? Es importado, tarda en llegar tantos días. Entonces, ahí yo sí tengo como que mucho cuidado, como que muchas reservas en decir, no, pues no voy a comprar en China, en uno de los países con desigualdad, en uno de los países donde hay más, donde se ve más este mercado de la piratería. Y era un dicho que antes había mucho, no sé si todavía se vea o se diga, no lo he escuchado recientemente, que todo lo malo o que todo lo chafa era de China, que todo lo pirata es de China, ¿no? Todo el producto que se va a descomponer es de China o es chino. Sí, aunque bueno, no sé si desgraciada o afortunadamente, yo creo que afortunadamente para ellos, la mayoría de productos ya están ensamblados en China, ¿no? Entonces, en general ya es más complejo, pero sí, efectivamente la piratería sigue siendo muy fuerte en China y es un tema que hay que tener cuidado. Sin embargo, también es cierto que ya cada vez hay productos de mejor calidad chinos, ¿no? Y que poco a ¿Mm? poco China va abandonando esta economía creada en base a la piratería y a la mano de obra, ¿no? Mano de obra barata. Pero sí,
Estoy de acuerdo y no sé si quieras cerrar ya este tema con algo o algo así. No, pues era comentar eso de las aduanas, ¿no? Que pues finalmente son dos situaciones, tanto las personas que lo hacen por necesidad, pero por dónde les llega ese producto, ¿no? Por unas aduanas, finalmente. Claro, y es lo que, de hecho, fue un tema muy sonado el año pasado, ¿no? Con la decisión del gobierno mexicano de poner a los militares, a los marinos, me parece, ¿no? En Sí, las aduanas, a los marinos en las aduanas, para evitar la corrupción, ¿no? Y porque es muy sabido que la corrupción en las aduanas es gigantesca. De hecho, casi puedo asegurar que mucha gente de la que está escuchando aquí ha escuchado esto de, de parte de amigos o conocidos de, ay, lo que deja está en las aduanas, ¿no? En especial los que estudian derecho. Esto es lo que deja, ¿no? Y cuando dicen eso no se refieren a que ahí paguen bien, ¿no? Se refieren a que ahí hay muchos moches y mucha corrupción en general. sí, y que fue algo también muy sonado, ¿no? A lo mejor y saliéndonos un poquito así súper rápido del tema, que muchas personas críticas e intelectuales pues se rasgaron las vestiduras y se tiraron al suelo, ¿no? A decir, es que AMLO ya también está militarizando las aduanas y demás. Yo cuando escuché esta decisión de darle el control de las aduanas a los marines, yo dije, pues si lo hacen bien y si no solamente es para darle poder al ejército, pues va a ser un gran golpe a esta cuestión de la corrupción, porque es evidente que en las aduanas es un sitio donde está muy latente esta cuestión de la corrupción. Claro, estoy totalmente de acuerdo y ya se verá si funciona o no. Pero bueno, sí, significa que se tomó cartas en el asunto en el tema y veremos si su estrategia funciona, ¿no? Que ojalá y sí. Ya Ojalá. para cerrar con este tema y para dar lectura a un comentario y regresar súper rapidísimo a lo de Bolivia, también algo que nos faltó comentar del muy grande mercado de la piratería y que, pues vaya, yo creo que es necesario comentar, es la cuestión como de los software, perdón. Tú tienes tu compu, pero, oh sorpresa, la suscripción para Office está no recuerdo la verdad en qué precio, pero es bastante cara. Entonces, pues sí tienes tienes la tecnología y demás, pero también vas a recurrir finalmente a la piratería porque es algo que necesitas, pero no puedes pagar todo el paquete completo de lo que va a ser la tecnología, ¿no? Y también pues es algo triste a lo que se tiene que recurrir. Claro, de hecho, creo que aquí es donde yo justifico más la piratería. Porque esta idea de la economía de servicios mutó antes que en el streaming y todo eso en los programas, ¿no? Uh -huh. Y es la verdad un insulto porque son carísimos la mayoría de programas que son útiles, carísimos. Y las suscripciones no ayudan, ¿no? Antes podías decir, bueno, está caro, pero nomás me lo compro una vez y ya me lo quedo para siempre, ¿no? Uh Pero -huh. ahora cada vez es de, no, 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 tenemos que seguir inflando esta economía porque necesitamos que crezca más, aunque ya no deje lo mismo a los demás, ¿no? Entonces es un tema muy feo en donde pues, no hay de otra. O sea, nadie tiene tanto dinero para pagar tantas suscripciones de tantos programas. Entonces yo, de momento, ahí sí llamo a que lo hagan, ¿saben? Descarguen los programas piratas y después miéntenles la madre a los programadores por ojéis. Pero obviamente con cuidado, ¿no? Con Obvio, cuidado, con su criterio y con sus respectivas restricciones. Pero bueno, claro. vamos a cerrar este tema con la lectura de un comentario de Dana Vázquez que menciona que sí le da miedo descargar cosas en Internet, pero que te ayudan un montón en las tareas. Y pues tristísimo, ¿no? Que tengamos que vivir o que tengamos que tener ese miedo, pero también por esa falta de acceso a lo que necesitamos finalmente como estudiantes. Claro, totalmente de acuerdo. La falta de los materiales nos lleva a eso y sí conlleva un riesgo, pero pues no hay muchas opciones. Entonces, de momento, hay que cuidar en general la computadora, su estado, estar viendo que no haya ningún malware y ya, no hay de otra. Uh -huh. Bueno, para regresar y para ya cerrar con este programa, que ya nos extendimos un poquito de más, pero vaya, fue un tema interesante el de la piratería. Pues vamos a cerrar con la cuestión de la noticia que estábamos platicando al principio del programa respecto a que ya pues detuvieron, ¿no? A Yanine Añez y pues para volver a entrar en este tema, pues quiero compartirles esta bonita imagen, que a lo mejor y puede no ser tan bonita, pero pues cómo empezó la situación y cómo terminó.
Chulada. Y que comentábamos un poco al principio del programa quién era Ñanine Añez, para los que no nos siguieron desde el principio y acaban de llegar, pues fue una persona que por medio de un golpe de Estado tomó el gobierno de Bolivia, pero que finalmente Bolivia regresa, bueno, se convocan a elecciones y pues regresan al partido que sacaron, como un poco esta ironía, ¿no? De las cosas. De hecho, es muy interesante. Yo, antes de otras cosas, me gustaría contextualizar que estamos ante una situación muy interesante donde, eh, en este caso, esta señora expresidenta de facto de Bolivia, con nombre impronunciable, eh, está ahora presa por apoyar un golpe de Estado, ¿no? Y por tomar el poder de manera totalmente autoritaria y sin ningún procedimiento legal realmente, o no por lo menos no el que debería haberse llevado. Esto pasa en la misma semana en la que un juez absuelve a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, ¿no? De lo que le acusaron de financiación ilegal a su partido por medio de esta situación de las petroleras brasileñas, ¿no? De lo que ya se había hablado, la izquierda siempre mantuvo firme de que era mentira, que eran acusaciones falsas. La derecha no. Yo tenía un profe que me quedó muy bien, que decía que era un ejemplo de legalidad lo que había pasado en Brasil, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo y lo estamos viendo ahora. En general estamos viendo cómo van cayendo poco a poco ciertas piezas que se opusieron a esto que llaman socialismo del siglo XXI, que van cayendo. En este caso lo de Lula, lo de Bolivia, ¿no? Que ahora poco a poco van cayendo estos personajes y estas situaciones de claro intento de golpeteo por parte de poderes fácticos para quitar a un gobierno popular del poder, ¿no? Entonces es una situación muy interesante. Igual falta ver el resultado con Correa en Ecuador y veremos si cuando salga el gobierno actual hay un intento de persecución igual por parte de la derecha en cuanto no sé, a López Obrador o a alguien de su gabinete, con estos mecanismos que se llaman lawfare, ¿no? Que es utilizar las leyes, los jueces, el poder judicial, para intentar golpetear a políticos, ¿no? Me Y, gustaría. Sí. y bien curioso el modus operandi también en el caso de Bolivia y que se pudiera extrapolar a otros lados, ¿no? Y era lo que comentábamos al principio, que en efecto, bueno, al menos lo que yo considero, en efecto, Evo Morales, y lo dije desde nuestro primer programa de Política en 18, y pues curioso porque precisamente hablamos de esa cuestión en el primer programa de Política en 18, que Evo Morales había cometido un error al querer pues no soltar el poder. O sea, si sabes que tu proyecto está funcionando y la gente te apoya, pues da paso o permite que otros ocupen la batuta o permite que otros ocupen la silla presidencial. ¿Cuál es la necesidad de perpetuarte tanto, a lo mejor en un contexto como lo es Latinoamérica, ¿no? Donde esa cuestión de las reelecciones y demás es como que muy, pues se toca con muchas pinzas. Entonces, Evo Morales finalmente como que podríamos decir como que cede en el momento y como que dice, bueno, si ustedes están alegando con que hubo golpe de Estado y demás, pues llamémosle a organismos internacionales para que pues medien, ¿no? Para que revisen la cuestión. Y bueno, si ya vimos que a lo mejor dicen que no hay fraude, pues tampoco me pongo como que muy, tan aferrado o tan enfermo de poder y pues convoco a nuevas elecciones. Pero Pues ¿qué de hecho pasa? eso fue lo que convocó Evo Morales. ¿Sí? Y eso era lo que iba, a que convocan nuevas elecciones, pero a la oposición que está diciendo que hay fraude, y si ya convocan a nuevas elecciones, se ponen bien intensos, ¿no? Se ponen bien locos y pues ocasionan finalmente ese golpe de Estado y estas oleadas de violencia, pues tremendas. Entonces, querer como que replicar esto en otras partes del mundo o en otras partes de Latinoamérica, pues es como de ojo, ¿no? Como de, bueno, ya te están diciendo que sí van a permitir que haya otras elecciones porque pues se cree en la democracia y demás, pero tú como oposición te estás oponiendo a que haya otras elecciones porque tienes como que una cuestión enfermita que piensas que van a seguir haciéndote fraude y demás, pues como que ojo. De hecho, y nomás para recordarle a todo mundo, jamás en la historia de Latinoamérica un partido de derecha que haya llegado acusado de fraude, como por ejemplo Calderón en 2006, ha aceptado que se realicen nuevas elecciones. Aún aunque haya más que elementos para hacerlo, nunca lo han aceptado.
Y aquí vimos este caso, ¿no? Donde el gobierno aceptó, está bien, vamos a hacer otras elecciones y que no vaya yo como candidato. Es lo que dijo antes de salir del poder Evo Morales, antes de que los militares lo presionaran a renunciar y que subiera a correr el riesgo y que fuera salvado por una actitud bastante heroica del gobierno mexicano al mandar un avión para proteger a él y a otros exiliados políticos, ¿no? Porque sabemos actualmente que el plan era ese, ¿no? Querían encarcelarlo y quién sabe qué otra cosa pudo haber pasado, ¿no? Y ahí sí vemos un caso donde se iban a saltar cualquier procedimiento, ¿no? Porque hablamos de que la detención de Yanine Áñez se da después de meses, ¿no? De que tome el poder Lucho Arce. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo de investigación antes de hacerlo, ¿no? Y en cuanto a lo de Evo Morales, vimos que antes, nomás había renunciado a las horas, ya lo querían detener, ¿no? Sin ninguna clase de investigación al respecto, simplemente lo iban a detener porque sí. Entonces ahí vemos lo que diferencia de utilizar el Estado de Derecho como debe ser, con una investigación previa y demás, con simplemente utilizar una maquinaria judicial para intentar atacar, derrocar o encarcelar a un adversario político, ¿no? Y regreso a lo de Lula. En su momento Lula da Silva era el favorito para ganar las elecciones en Brasil y estuvo arriba de Jair Bolsonaro, inclusive ya preso. Eso es una cosa bastante interesante. Inclusive preso aparecía arriba. Sin embargo, no le permitieron participar. ¿Y quién entra como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro? El juez de apellido Moro que encarceló a Lula da Silva. Claro caso de lo que estamos diciendo, ¿no? Utilizar el poder mediático o judicial para intentar atacar a un opositor político. Y también me gustaría recordarles a todos que cuando el gobierno de México estaba salvando la vida de Evo Morales y poniéndose del lado correcto de la historia, como vimos actualmente, ¿no? Con esta señora en la cárcel, gente como Raimundo Rivapalacios, ¿no? O como Luis Cárdenas llamaban necio a López Obrador por esto, ¿no? Sofistas por justificar lo que llamaban ellos un intento de dictadura y llamaban igual llamaban más bien a que pronto iba a cobrarle factura esta decisión anerrada de la actual administración, ¿no? Ya vimos a quién le cobró factura la historia y el resultado final de lo que ocurrido. Yo sí, a lo mejor es una opinión un tanto impopular, pero posiblemente se hubiera evitado si a lo mejor hubiera sido diferente la historia. Si Evo Morales no hubiera seguido queriéndose ver como candidato, bueno, si no se hubiera él seguido como candidato y queriendo seguir como presidente, porque si hubiera sido otro candidato, a lo mejor y igual hubieran obtenido la misma cantidad de votos y si la derecha hubiera intentado hacer lo mismo, entonces hubiera sido más evidente que no era como tal un intento de dictadura, sino que el pueblo realmente quiere ese partido y al pueblo realmente le ha gustado lo que ha hecho ese partido. Pues se demostró, ¿no? Al fin y al cabo, ahorita con la elección de Lucho Arce se demuestra que efectivamente la gente quería al MAS en el poder. Pero finalmente, ¿quién erra en esa decisión de quererse mantener él como la figura? Insisto, sí hubo un error al hacer eso, pero considero que realmente quien incitó a todo esto fueron la prensa y los organismos internacionales, como la diablos, se me fue el nombre de ¿cómo se llama? ¿OEA? OEA, gracias. Exacto, la OEA, en su informe hablando de un fraude, ¿no? Cuando no tenían los elementos para llamar a un fraude, sí hubo un error a la hora de postularse de nuevo, pero la realidad es que la situación no debió escalar así y la situación escaló así fue gracias a la solapada de la OEA y los demás países que se mantuvieron en esta situación de no, claro que es un dictador porque es de izquierda, ¿no? Pero que finalmente quizás se hubiera evitado, ¿no? Si no se hubiera postulado. Tal vez, pero bueno, aquí viene la situación que, por ejemplo, menciona Correa, ¿no? Que le dicen, bueno, usted no se religió, como dando el ejemplo, ¿no? Y dice, y me arrepiento de no haberme reelegido, ¿no? Por lo que ocurrió con su sucesor. Y pues sí, al fin y al cabo yo creo que es un poco este miedo de muchos políticos de sentir que son indispensables y que si se van, no va a haber quien siga su lucha. Pero al fin y al cabo no, creo que con el simple hecho de lo que dijo de, bueno, entonces no participo y se acabó, ahí debió haber acabado y la OEA, en lugar de apagar el fuego y decir, bueno, sí, ya, lo aceptamos, siguió presionando y llevó a Bolivia a una situación muy grave, ¿no? Que pudieron haber quedado peor, ¿no? Pues sí.
Pero bueno, ya habrá momento para hablar acerca de eso, de esas cuestiones a lo mejor y del que hubiera pasado si ese personaje no hubiera hecho eso. Pero bueno, en esta ocasión ya nos tenemos que despedir. Ahora sí nos extendimos de más, yo creo que por la emoción de tanto de los temas como por haber no tenido política en 18 la semana pasada. Y pues nada, o sea, gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti. Y antes de irme, me gustaría recordarles el meme este de la persona que está en la cama, o no sé, es un changuito, un monito que dice, jaja, no debía haber hecho eso. Así Evo Morales después del golpe de Estado. Jaja, no debía haber intentado la reelección. Sí, sí, es una perfecta conclusión y ya no hay nada más que agregar. Les agradecemos mucho por haber visto este programa. Compártanlo, compartan los contenidos que luego subimos en la semana y pues nos estamos viendo, si no la próxima semana, a lo mejor con alguna entrevista o algo así, pues hasta dentro de 2 semanas con un nuevo tema que ya les iremos anunciando. Pues esto fue Política en 18 y así como entramos, nos despedimos y nos vemos dentro de 2 semanas. Bye bye.